Muy bien. ¿Pueden ver la diapositiva? Sí. Ok. Bueno, entonces, recordando de lo que les comentaba, cómo se liberan todos estos mediadores que son aminas vasoactivas. Y bueno, por ejemplo, imaginemos un paciente con asma. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando tiene contacto con el alérgeno? Pues bueno, vamos a ver que hay una contracción muy importante del músculo liso, que lo vamos a ver manifestado como el broncoespasmo. Vamos a ver que el paciente comienza con sibilancias, porque pues, esos bronquios están estrechos, y la sibilancia pues no es más que la manifestación del aire a través de un tubo estrecho, ¿no? Entonces vamos a ver que hay una vasodilatación a nivel de los vasos sanguíneos y bueno, con una fuga de células y de líquido hacia el espacio extracelular. Vamos a ver una estimulación en las glándulas mucosas. Estos pacientes comienzan a toser y comienzan a tener como una alta producción de moco. Vamos a ver también ciertos efectos a nivel de las plaquetas que me van a favorecer, que me van a incrementar más el proceso de inflamación. Vamos a ver ciertos cambios a nivel de las terminaciones nerviosas sensoriales. De hecho, los pacientes con asma, si recuerdan, van a tener frecuentemente una estimulación del asma a través del ejercicio y esto ocurre en muchas ocasiones por estimulación de estas terminales nerviosas. También esto va a ser favorecido ante una mucosa que está como rota, que está inflamada, que no está en posibilidades de evitar el contacto con el alergeno. Entonces, aquí, pues bueno, vamos a observar una, digamos, una más fácil estimulación de las terminales nerviosas, que a su vez me van a favorecer más contracción del músculo lisobronquial. Y bueno, posteriormente la llegada ya en fases un poco más tardías de los eosinófilos, que en sí mismos tienen una gran cantidad de enzimas eosinofílicas que van a generar pues daño a nivel del tejido. ¿Sí? Acuérdense que para que todo esto se lleve a cabo, pues necesitamos la presencia de diferentes citocinas. Hay algunas teorías de que, bueno, pues dependiendo también la cantidad del alérgeno con el que tengamos contacto, pues bueno, va a ser el tipo de respuesta que se va a estimular. Entonces hay por ahí teorías de que, bueno, pues si de repente dosis muy pequeñas o dosis demasiado altas del alérgeno, bueno, me van a favorecer la presencia de linfocitos TH2, que son los que me van a estimular este tipo de hipersensibilidad, ¿no? Okay. Dentro de los alérgenos o estas proteínas que nos van a estimular este tipo de respuesta, bueno, pues tenemos diferentes alérgenos, algunos van a ser propiamente alimentos o van a ser inhalantes, por ejemplo, pueden ser medicamentos o productos de insectos, hongos, etcétera. Entonces, bueno, pues de los más comunes que podemos observar, pues son dentro de los inhalantes algunos pólenes de ciertas plantas, de pastos, de arbustos, de árboles, incluso alimentos, pues nueces, depende mucho el rango de edad. En el niño, por ejemplo, la leche, el huevo, el trigo, la soya, etcétera. En el adulto cambia un poquito la frecuencia, es más frecuente, por ejemplo, las nueces o mariscos, pescado, ese tipo de cosas. Y bueno, pues podemos tener ciertos medicamentos, los más comunes, pues los antibióticos o los analgésicos, son considerados por los más comunes. Que también la realidad es que hay mucho sobrediagnóstico de las alergias a medicamentos, pero pues bueno, sí, siempre hay que considerarlo cuando existe ahí el antecedente. Y bueno, dentro de esto, algo que ustedes siempre preguntan en su historia clínica es la presencia o no de atopia, porque
Sí se sabe que, bueno, pues la atopia es una predisposición hereditaria, es decir, genética de desarrollar reacciones de hipersensibilidad tipo 1 contra antígenos ambientales comunes y bueno, pues sabemos que es un antecedente muy importante. Se dice que si un bebé, uno de los papás es alérgico, pues tiene un riesgo de un 40% del bebé ser alérgico. Y si ambos son alérgicos, el riesgo del bebé de ser alérgico se puede incrementar hasta un 90%. Entonces, pues bueno, sí es importante tener este antecedente. Recordemos que la inmunoglobulina E es un anticuerpo bivalente, ¿sí? Bueno, recordemos que la inmunoglobulina E es un anticuerpo bivalente, que lo vamos a encontrar en cantidades muy pequeñas, menos de un picogramo por mililitro, y vamos a ver que, bueno, van a mediar la hipersensibilidad inmediata por su unión a través de receptores al FC. Y bueno, vamos a tener diferentes receptores, los tipo 1 que son los más, los de alta sensibilidad, los tipo 2 que son de menor sensibilidad. Y bueno, vemos que dentro de las células, como vimos en la gráfica cuando les enseñé la clasificación de Helicobs, las células, bueno, principales que van a mediar esta respuesta son mastocitos y son basófilos. De hecho, hay pruebas de laboratorio para valorar la estimulación de estos basófilos ante determinados alérgenos, por ejemplo, ante ciertos medicamentos. Y bueno, aquí el problema pues es que van a tener una gran cantidad de gránulos con un gran contenido de enzimas y de sustancias promotoras de inflamación. ¿De acuerdo? Y bueno, también van a favorecer la formación de ciertas citocinas. Entonces, acuérdense que bueno, pues tenemos diferentes receptores, los receptores de alta afinidad, que son los tipo 1, los receptores de baja afinidad, que son los tipo 2. Pero bueno, pues fíjense aquí como los receptores tipo 1 principalmente los vamos a encontrar en mastocitos en basófilos y los tipo 2 que los vamos a observar en células B, monocitos, macrófagos, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, para que se lleve a cabo el inicio de la respuesta de hipersensibilidad tipo 1, tiene que haber contacto del alérgeno con su respectiva inmunoglobulina E y normalmente se lleva a cabo aquí una reacción de entrecruzamiento de dos receptores para que sea el suficiente estímulo para toda esta cascada de eventos adentro de la célula y bueno, la generación de citocinas, mediadores lipídicos de la inflamación y bueno, pues para la liberación de estos gránulos. Entonces, vamos a ver que estos gránulos podemos tener diferentes variantes, los preformados o los formados de novo, es decir, que se producen tras la activación. Y vamos a ver, pues, diferencias en estos gránulos. Los que ya están preformados principalmente van a tener histamina y van a tener ciertas proteasas, hidrolasas, catepsinas, etcétera. Y los de neoformación o los que se forman tras la activación, pues prostaglandinas, leucotrienos, etcétera. En función a esto es importante saber que, bueno, dentro de esto, ¿qué es lo que van a generar? Pues estos mediadores, los preformados como la histamina, pues van a aumentar la permeabilidad vascular que comentábamos en una diapositiva anterior. Y los de neoformación, pues bueno, me van a generar vasodilatación, broncoconstricción, etcétera. Si recuerdan, tenemos algunos medicamentos que se llaman antileucotrienos, que lo que inhiben pues es la estimulación a través de los leucotrienos y al inhibir a los leucotrienos, bueno, evitan estos procesos de broncoconstricción, secreción de moco, aumento de permeabilidad vascular. Realmente nada más me bloquean esta parte de la respuesta inflamatoria. Por eso casi siempre cuando tenemos un proceso agudo, donde hay como una gran liberación de histamina y todo, el antileucotrieno no me sirve. Aquí necesito medicamentos como los esteroides que de alguna manera sí me pueden apagar un poco más rápidamente la inflamación o los broncodilatadores.
más que los antileucotrienos. Entonces es importante saber en qué tiempo se libera cada mediador para, en función a eso, poder determinar el medicamento que pueda ser más efectivo dependiendo el tiempo que ya lleva el paciente con los síntomas. Entonces, eso lo vamos a ver ya cuando veamos alergia, las diferencias de los tiempos en los diferentes tratamientos que se pueden dar. Y bueno, cuando hablamos de las reacciones alérgicas, podríamos hablar también de las reacciones sistémicas que comentábamos, la anafilaxia, es como la conocemos. Y bueno, casi siempre hablamos de anafilaxia cuando hay síntomas cutáneos, respiratorios, más o cardiovasculares. Entonces acuérdense que casi siempre en anafilaxia vamos a encontrar esta serie de síntomas, pero con que se dé síntomas cutáneos o gastrointestinales más alguno de estos, respiratorio o cardiovascular, ahí se considera anafilaxia. Pero igual podemos tener síntomas de alergia a nivel localizado, por ejemplo, en el caso de la rinitis alérgica o en el asma, en donde solo tenemos síntomas respiratorios o alergia alimentaria, donde podemos tener síntomas digestivos, pero acuérdense que al ser una reacción sistémica, incluso pacientes con alergia alimentaria me puede dar síntomas respiratorios o cardiovasculares o cutáneos, etc. De hecho, por ejemplo, en el caso de la alergia alimentaria, bueno, se dice que dentro de los pacientes que tienen dermatitis atópica, un 40% de los pacientes pueda tener algún tipo de alergia alimentaria, y es algo que es importante investigar porque de verdad mejoran mucho cuando se les retira el alimento para el cual están sensibilizados. Ahora, ¿cómo se va a estudiar este tipo de reacciones? Pues bueno, tenemos diferentes pruebas, tenemos la el medir este tipo de hipersensibilidad en piel. Hay básicamente en piel o in vivo tenemos las pruebas intradérmicas o las pruebas por prick. Intradérmicas, pues anteriormente se inyectaba el alergeno con una jeringa. Se siguen usando para ciertos alérgenos, por ejemplo, en el caso de ciertos medicamentos o por picadura de insectos. Y bueno, las más usadas actualmente pues son por prick, en donde con una pequeña lanceta se hace una pequeña escoriación, se coloca el alergeno y ahí podemos valorar la reacción, que básicamente pues es una roncha, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, vemos una reacción importante a lo que es pasto, a lo que es el abedul, a lo que es el gato, el ácaro, etcétera. Y siempre en este tipo de pruebas debemos de tener controles, un control positivo que es histamina, propiamente ese mediador que se libera, que incluso en pacientes sanos me tiene que dar este tipo de reacción. Y bueno, podemos aplicar un control negativo, que normalmente es glicerina o alguna sustancia inerte que no tiene por qué dar reacción. Entonces, esto sería hablando de lo que serían las pruebas in vivo, pero tenemos pruebas in vitro, como el RAS, el inmunocap, la quimioluminiscencia, etcétera, que se piden en el laboratorio. Y estas, bueno, depende las características del paciente, pero por ejemplo, pacientes que no se les puede retirar el tratamiento, es decir, por ejemplo, los antihistamínicos, pues no me sirve hacerle pruebas en piel porque esa piel puede estar afectada por el medicamento. Entonces, en esos pacientes se tendría que escoger una determinación en sangre, ¿no? De el anticuerpo. Entonces, incluso en los pacientes con alergia, como les comentaba anteriormente, también se permite hacer pruebas de parche porque también hay que valorar la hipersensibilidad tardía a veces, por ejemplo, en dermatitis atópica, en asma, etcétera. Cuando hablamos de las pruebas de parche, pues bueno, se coloca un parchecito que tiene el antígeno y se deja ahí pegado más o menos 48 horas, se retira y se lee la reacción cuando se retira el parche y posteriormente a las 72 horas. Entonces, si se fijan aquí en cuanto a los tiempos, pues vamos a ver que en las reacciones inmediatas principalmente vamos a tener un involucro de lo que es inmunoglobulina E, pero estos pacientes incluso pueden hacer reacciones de tipo eczematoso y puede ya en este punto estar involucradas los linfocitos TH2. ¿Qué es lo que se busca, por ejemplo, en los pacientes que tienen alergia?
con la administración de dosis progresivas en cuanto a concentración del alérgeno y posteriormente con la continuación por más o menos de 3 a 5 años de tratamiento. Por lo que se busca es que disminuyan los síntomas. Lo que estamos tratando de generar es una tolerancia, que haya un descenso de inmunoglobulina, de producción de inmunoglobulina E para ese alérgeno y que haya un incremento de IgG y IgG4 que va a tener un efecto más inmunomodulador o regulador de esta respuesta. ¿Alguna duda con hipersensibilidad tipo 1? No, doctora. Bueno, ok, entonces vamos a lo que es hipersensibilidad tipo 2. Entonces aquí recuerden, bueno, los anticuerpos preformados, especialmente IgG o IgM, se van a unir a los antígenos de la superficie celular o de la matriz extracelular, ¿sí? Causándole pues un daño, ¿de acuerdo? Entonces esto va a ser principalmente mediado por diferentes mecanismos de citotoxicidad. Aquí esta citotoxicidad puede ser dada por células citotóxicas dependientes de anticuerpos como las natural killer. Entonces aquí vemos el antígeno, vemos cómo se pega el anticuerpo, en este caso una inmunoglobulina G, y me activa esta célula natural killer que, bueno, va a destruir propiamente a esta célula. Puede ser natural killer, puede ser un macrófago. El otro mecanismo es propiamente por activación del complemento, y el complemento por sí mismo, pues bueno, puede destruir esta célula y puede atraer otras células para que lo destruyan. O bien puede haber otro mecanismo de citotoxicidad, es interferencia de las funciones normales. Esta interferencia puede ser un sobreestímulo o puede ser un bloqueo de esta traducción de señales. ¿De acuerdo? Que era lo que habíamos visto en las diapositivas anteriores. Entonces, acuérdense que, bueno, cuando se invita a la fiesta al complemento, pues bueno, el complemento puede generar por sí mismo, si el antígeno es una bacteria, pues generar lisis en la bacteria, puede generar quimiotaxis, es decir, atracción de otras células a la fiesta, por ejemplo, aquí al sitio de la inflamación, o bien puede generar un proceso de opsonización para esta célula que requiera ser destruida o para esa bacteria. Entonces, acuérdense, bueno, que normalmente cuando es activación por formación de complejo antígeno-anticuerpo, pues es principalmente la cascada clásica del complemento, y el conocer este mecanismo, bueno, nos ayuda, lo que vimos en las clases previas, para el procesamiento de ciertas pruebas de laboratorio, como la prueba de Coombs que vimos previamente, e incluso, bueno, pues para entender ciertas enfermedades, como por ejemplo la enfermedad hemolítica del recién nacido, o que en donde vemos, por ejemplo, si la mamá es RH negativo y el bebé es RH positivo, pues bueno, ante el primer embarazo puede que no haya mayor problema, pero sí, posteriormente podemos comenzar a tener sensibilización de la mamá contra este factor RH, y bueno, al atravesar estos anticuerpos, acuérdense que es IgG el que medía principalmente este tipo de hipersensibilidad. Esa IgG sí puede atravesar la placenta, y esa IgG sí puede llegar a ciertos órganos del producto, ¿no? Y generar una enfermedad hemolítica. Fíjense aquí cómo se observa el hígado y el vaso de este bebé, y bueno, una franca enfermedad hemolítica en el recién nacido. Entonces, esto ya lo habíamos comentado, de ejemplos de enfermedades por hipersensibilidad tipo 2, anemias hemolíticas, púrpuras trombocitopénicas autoinmunitarias, pénfigo, vasculitis, etcétera, por el sitio de localización de los complejos. ¿Alguna duda con hipersensibilidad tipo 2? Creo que no. Perfecto, ok. Entonces vamos con hipersensibilidad tipo 3, en donde tenemos, bueno, ciertos complejos inmunes específicos contra antígenos solubles, que no son aclarados de la circulación, y bueno, se van a depositar en los vasos sanguíneos. Entonces se depositan en vasos sanguíneos y propiamente pues lo que nos generan es vasculitis, ¿no? Ahí en el sitio donde son depositados. Y bueno, van a activar el sistema de complemento, van a generar inflamación, trombosis y daño tisular.
Es importante, hay factores importantes de estos complejos inmunes, tanto si son o no en gran cantidad. El tamaño es muy importante porque dependiendo del tamaño es donde se van a poder depositar. Por ejemplo, los complejos inmunes pequeños pueden atravesar, digamos, la membrana basal glomerular y a lo mejor generarnos un síndrome nefrótico, pero los más grandes se quedan como más en contacto con la circulación. Son muy proinflamatorios y nos generan lo que conocemos como síndrome nefrítico. Entonces, sí, el tamaño del complejo y dónde se va a localizar va a ser un determinante en la expresión de la enfermedad, ¿no? Entonces, aquí vemos, bueno, que normalmente, bueno, hay eliminación, todo el tiempo estamos produciendo complejos inmunes, ¿no? Contra antígenos propios, antígenos externos, todo el tiempo estamos produciendo, incluso, pues bueno, los eritrocitos senescentes, pues bueno, también se pueden opsonizar por este tipo de respuesta y se eliminan. Pero, por ejemplo, hay pacientes como los pacientes con lupus que producen grandes cantidades de complejos contra antígeno anticuerpo contra antígenos nucleares y pues bueno, no se pueden alcanzar a liberar y esto es un generador de una respuesta inflamatoria. Dentro de esta hipersensibilidad, bueno, tenemos la tipo 3 localizada, que es la que conocemos como reacción de Artus, o la tipo 3 generalizada, que es la que conocemos como enfermedad del suero. Y bueno, vamos a ver en la reacción de Artus cómo se puede inocular un antígeno y más o menos en un lapso de 4 o 6 horas vamos a observar una reacción inflamatoria aquí con edema, enrojecimiento importante. Y aquí vemos, por ejemplo, se inyecta el antígeno, si tenemos un anticuerpo circulante se va a formar el complejo antígeno-anticuerpo. Y este complejo antígeno-anticuerpo pues me va a favorecer la activación de neutrófilos, la quimiotaxis de diferentes células y la degranulación de mastocitos, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver las manifestaciones clínicas de la enfermedad del suero, que son pues principalmente a nivel vascular, lo vamos a ver como vasculitis, a nivel articular como artritis, a nivel renal como nefritis, o lo podemos ver incluso, por ejemplo, los pacientes que tienen lupus, que van a tener frecuentemente manifestaciones neurológicas, ¿sí? Incluso uno de los criterios, pues pueden tener hasta ciertos síntomas medio psicóticos estos pacientes y pues bueno, pues es también secundario al proceso inflamatorio que se genera aquí a nivel cerebral, ¿no? Entonces, vamos a ver que, bueno, el complemento va a activarse importantemente, como es la cascada clásica del complemento, y bueno, podemos ver la actividad de la enfermedad a través de la determinación de complejos inmunes circulantes, a través de ciertos factores del complemento, cuando están muy consumidos, C3, C4, pues bueno, nos habla de un periodo como de actividad importante de la enfermedad, ¿no? Entonces, aquí, pues bueno, vemos diferentes ejemplos. Observen cómo incluso ciertos medicamentos es más frecuente que me den este tipo de hipersensibilidad, como la alergia a penicilina y sulfas, y ciertas enfermedades infecciosas en estas enfermedades infecciosas se va a observar este tipo de hipersensibilidad. ¿Sí? En la glomerulonefritis postestreptocóxica, meningitis, hepatitis, paludismo. Acuérdense que, bueno, pues diferentes enfermedades pueden compartir ciertos mecanismos, ¿no? de hipersensibilidad. Y por último, lo que sería la hipersensibilidad tipo 4, que va a estar mediada por células T, principalmente CD4, dentro de la CD4 lo que comentábamos TH1 y TH17, y las células CD8, que son los linfocitos T citotóxicos. Estos van a inducir la inflamación y van a matar a las células etiquetadas, y bueno, la célula efectora final pues es el macrófago activado o el neutrófilo.
Y sabemos que es característico que esta respuesta se dé de manera tardía. Entonces aquí vemos que, bueno, diferentes citocinas que van a ser liberadas por el linfocito CD4 me van a favorecer la inflamación. Incluso, bueno, el CD8 también es liberador de diferentes tipos de citocinas que van a favorecer el daño a nivel del tejido. O bien, pues directamente, el efecto del linfocito T citotóxico para favorecer a través de ciertas citocinas apoptóticas, la estimulación de ciertas moléculas apoptóticas para la destrucción propiamente de la célula. Cuando nosotros hablamos de hipersensibilidad tipo 4, pues bueno, se describen 3 tipos. Cuando hablamos de la hipersensibilidad tipo 4, como en el caso de la dermatitis de contacto, o bien la reacción que observamos cuando aplicamos el PPD o la prueba de tuberculina, o bien la reacción que observamos en los granulomas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que el tiempo de reacción, por lo general, pues es prolongado. En el caso de la dermatitis de contacto y de la tuberculina, va a ser entre 2 y 3 días cuando se observe ya propiamente esta reacción. En el caso de los granulomas, esto tarda mucho más, es de 21 a 28 días el que se observe ya bien instalada este mecanismo de hipersensibilidad. Y bueno, vamos a ver que el antígeno pues va a influir muy importantemente en el tipo de hipersensibilidad tipo 4 que se va a generar. Y bueno, pues aquí podemos ver, por ejemplo, una dermatitis de contacto a látex, por ejemplo, a estos guantes que se utilizan, bueno, para hacer las labores del hogar. La prueba de tuberculina, que es cuando nos aplican un PPD, que nos dicen, bueno, tiene que regresar en 48 horas y a las 72 horas idealmente para poder leer esta respuesta de induración local. Y bueno, en el caso de la reacción granulomatosa, pues bueno, esta sí tarda más o menos de 3 a 4 semanas para poderse implantar. Entonces, vamos a ver igual que en lo que vimos en hipersensibilidad tipo 1, una fase de sensibilización, una fase eferente o efectora, y bueno, las diferentes células que van a ser protagonistas según el periodo en el que esté. Entonces, en la fase de sensibilización, bueno, pues los macrófagos, los linfocitos TH1, y bueno, conforme va progresando esto, pues bueno, ya vemos la llegada finalmente de los macrófagos, ¿no? Con su liberación de diferentes mediadores, tanto los TH1 como los macrófagos. Entonces, cuando se logra activar adecuadamente los macrófagos, pues por lo general se acaba con el antígeno, pero si no se puede destruir adecuadamente ese antígeno, este macrófago puede tener cierto, como un proceso de modificación, de degeneración hacia células gigantes multinucleadas, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver en ciertas enfermedades, por ejemplo en la tuberculosis, la formación de granulomas. Esta es una tomografía de tórax, donde se ven aquí los campos pulmonares y bueno, propiamente la formación de granulomas, ¿no? Que van a estar dados porque pues realmente son bacterias que aunque no sean citopáticas, sí me van a generar la llegada de una gran cantidad de células inflamatorias y la formación de granulomas. Esto lo vemos incluso, por ejemplo, en virus de hepatitis, el virus de la hepatitis C, que aunque propiamente no me mata la célula, está ahí presente y dando señales de que está ahí presente y estimulándome la respuesta inmunológica. Entonces tenemos, bueno, los métodos diagnósticos, como decíamos, en la dermatitis de contacto, que se puede utilizar pues propiamente el alérgeno, en este caso, por ejemplo, el níquel, que bueno, se puede colocar un parche con la sustancia y se puede leer. Fíjense aquí como hay un gran eritema y la presencia de pápulas. Incluso puede haber ocasionalmente ciertas vesículas y puede haber áreas de necrosis como consecuencia de esta respuesta de hipersensibilidad tipo 4. Entonces, en la hipersensibilidad tardía, bueno, se describen pruebas intradérmicas, las pruebas de parche. Hay algunos parches que ya vienen diseñados
ante ciertos químicos para poder ser estudiados y determinar cuál es la causa. Entonces, vemos, por ejemplo, ciertas enfermedades que van a tener este mecanismo de hipersensibilidad, como es la lepra, la tuberculosis que estábamos comentando previamente, la sarcoidosis, esquistosomiasis, enfermedad de Crohn y hepatitis C, que era lo que yo les refería previamente. Y bueno, podemos ver incluso en ciertas enfermedades de hipersensibilidad, por ejemplo, las reacciones alérgicas relacionadas a la insulina, cómo podemos ver diferentes tipos de hipersensibilidad. En una fase inicial, pues una tipo 1 que puede evolucionar hacia una tipo 3 y posteriormente hacia una hipersensibilidad tipo 4. ¿De acuerdo? Obviamente, dependiendo de la hipersensibilidad que se esté presentando, pues va a ser la manifestación, por ejemplo, que vamos a observar, ¿no? Y bueno, el saber todo esto también, estos mecanismos de hipersensibilidad, pues bueno, nos ha permitido hacer diferentes tratamientos para tratar de controlar la inflamación. Entonces, ¿qué es lo que se utiliza? Pues bueno, ciertos bloqueadores de la estimulación, por ejemplo, lo que comentábamos de las inmunoglobulinas, anti-CTLA4, que se utilizan incluso en el caso del cáncer, ¿no? Los anti-TNFs, por ejemplo, que también tratan de bloquear la inflamación ante el receptor de interleucina 2, que propiamente me va a bloquear la proliferación, ante ciertas moléculas de señalización, o ante interleucina 17, que me va a bloquear la llegada de neutrófilos al sitio del daño. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? Yo tengo una duda. Sí. Mencionó hace un momento que los leucotrienos no sirven. ¿Me puede explicar de nuevo, por favor? No, sí sirven. Ah. Sí sirven, pero no en una fase aguda. Por ejemplo, un paciente asmático, ¿no? Si yo lo que quiero es prevenir que ese paciente esté teniendo inflamación, le puedo dar el antileucotrieno, pero si ese paciente me llega con una crisis asmática, tengo que ser mucho más agresiva en el tratamiento porque no va a ser suficiente con un antileucotrieno. De hecho, no están indicados en la fase aguda, por ejemplo, de una crisis asmática. ¿Sí? Porque lo único que me van a bloquear, pues, son los leucotrienos. Y en una reacción aguda, severa, pues no es el único mediador que va a influir en la respuesta inflamatoria, ¿no? Sí sirven, pero no sirven como para un tratamiento crónico, preventivo, pero no en la fase aguda, por ejemplo. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Sí, y sí hay varios estudios al respecto. Montelukast fue el que más se estudió porque sí, cuando salió el Montelukast, querían meterlo como para la cuestión, la fase aguda, por ejemplo, de una crisis asmática y no. No, porque acuérdense que, bueno, en la fase aguda pues es principalmente histamina, bradicinina, etcétera. Entonces, si yo pongo el antileucotrieno, pues no me va a bloquear lo que más síntomas me está generando. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias. Sí, de nada. Ok. ¿Alguna otra duda? Creo que ya no. ¿No? ¿Quieren descansar o seguimos con vacunas? ¿Podemos descansar tantito? Sí, claro que sí. ¿Qué les parece? Nos vemos en 7 minutos a las 8:20. Sí, está bien. Es una clase más cortita, ya, para terminar. ¿Ok? Entonces, 8:20 nos vemos. Gracias. Sí, doctora, gracias. Gracias. De nada.